Buenas tardes a todas las personas que estáis hoy aquí acompañándonos. Llevábamos a Ricardo un tiempecito desde el año 2021, desde el Ayuntamiento de Chiclana y en este caso desde el museo aquí de la ciudad, pues tuvimos la suerte de poder contar con una exposición de todas unas figuras que son personas importantes para una época que contextualiza toda esa movida madrileña, y estuvimos viviendo durante unos días, pues conociendo un poquito más en profundidad pues toda la historia, todo ese contexto histórico en el que estas dos personas, como son Juan Carrero y Enrique Naya, estuvieron presentes y fueron unas personas referentes en todo lo que era ese mundo cultural, esa época en la que la cultura pues era un paso importante para reivindicar y para mostrar pues toda la sociedad, todo un trabajo que se hacía y toda una realidad y un momento histórico, y también pues de todas esas personas y circunstancias que venían de una época anterior que había sido también en la que había habido tanta censura cultural y tanta pues eso, utilizar, no tener posibilidad de que la cultura fuese mostrada, y en ese momento de los años 80 pues fue un momento en el que la cultura pues tomó ese peso específico que había tenido durante todo ese tiempo y que no había podido, había estado cerrada y ocultada. Y bueno, pues estas dos personas, como digo, fueron referentes, fueron también pues como un camino para muchas otras personas. Y bueno, el hecho de que hoy Ricardo tenga aquí la presentación de su libro en nombre de su hermano y en nombre de Enrique, porque ese libro es Juan, Enrique y yo, porque tú formaste parte de todo ese recorrido vital que precisamente fue el que trajo a Chiclana también esa relación de Juan y de Enrique con todo lo que eran nuestras playas y esas también muñecas que también reflejaron en su trabajo, y que también tuvimos aquí una pequeña referencia porque en esa exposición no solamente apareció la pintura, no solamente de los costus, sino también de cada uno de ellos, porque cada uno tenía su presencia, aparte de esa de conjugarse los dos, pero también de toda esa gente que acompañó y que fue importante en todo su camino, igual que también Ricardo pues vivió en primera persona pues todo esas vivencias que tuvisteis, esa relación con todo el peso específico del mundo de la cultura, porque no era poco y cada vez nos van quedando menos de aquellos y de aquellas. Y bueno, pues darte la bienvenida de nuevo y volver ahora a que nos cuentes un poquito en este libro, pues creo que muchas más cosas que todo el mundo desconocemos y que la verdad nos van a hacer profundizar un poquito más. Así que muchísimas gracias por tenerte aquí, y nada, que me voy a sentar ahí adelante. Perfecto. Y quiero escucharte, así que nada, desde el Ayuntamiento de Chiclana darte la bienvenida y agradecer que quieras presentar este libro de unas personas que han sido referentes para todo lo que es la cultura y el movimiento cultural español. Gracias. Así que nada. O sea, gracias, además estoy muy contento de presentarlo aquí en Chiclana, de verdad, porque estaba comentando antes que es la novena presentación y creo que va a ser la última por ahora, porque estoy ya un poquito cansado, ya me he recorrido, estoy como la folclórica, haciendo la gira por toda España. Que antes de, bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí hoy, y antes de empezar la presentación del libro, Gonzaga de Laje leerá una introducción escrita por el dramaturgo, guionista, director teatral y queridísimo amigo Santiago Escalante. Gonzaga. Bueno, leo como si fuera yo Santiago, ¿vale? Así es el texto, porque hay cosas que son en primera persona.
Me gustaría expresar el mayor de mis agradecimientos a Ricardo Carrero por todos estos años, que han sido muchos, cuidando, mimando y manteniendo la memoria de Enrique y Juan, miles de horas que han desembocado en que la obra de mis queridos Costus esté tan viva hoy como los estuvo con los pintores en vida, y mantener la memoria de unos artistas muchos años después de su desaparición. Es una tarea ardua y complicada a la que Ricardo ha entregado parte de su vida por la obra y el amor hacia su hermano Juan Carrero, sin olvidar ni un segundo a su compañero de pinceles y de vida, Enrique Naya, a partes iguales. Una dedicación que desembocó hace años en el Museo de Costus en Cádiz, el Museo Eco, y en todo lo que acontece hoy en día en diferentes publicaciones y en exposiciones, y sobre todo en que sigan día a día en la memoria colectiva. Hablemos del libro. Ese libro es un libro distinto a todos los que antes se han publicado sobre los pintores. No olvida las referencias oportunas que sirvan como guía práctica para seguir sus obras, pero aporta un interesante acercamiento personal a las figuras de ambos, realizada con todo el amor y la delicadeza con la que a veces nos vemos obligados a tratar asuntos difíciles. El libro además respira admiración hacia su hermano Juan, que era un cielo, y a Enrique, que también era un cielo, casi siempre. Lo bueno es que las tormentas pasaban y el cielo volvía a estar despejado y a ser eso, un cielo. Recuerdo que hablo como Santiago, ¿eh? Dice, conocí a Enrique y a Juan a través de mi marido Ramón Rivero, que era como hermano de Enrique. Nuestra amistad continuó hasta el final de unas vidas cortas, pero inmensamente ricas en obra, arte y difusión de una forma de entender y de vivir la vida. Una decisión conjunta de estar solos cuando el tiempo de los dos pertenecía única y exclusivamente a la pintura. Y una masificación a la hora de compartir esa vida, y las noches y las madrugadas, cuando los pinceles se quedaban inmóviles. Entonces Juan y Enrique celebraban la vida como si no hubiera un mañana, formando una especie de memorable fiesta a la existencia. Todo el que tenía planteamiento de ser artista, o andaba ya metido en ello, o decía aquello de tengo unos amigos artistas, o incluso aquellos que ya lo eran, y muy conocidos en nuestro país, se peleaban por ser invitados a la casa convento, a compartir, aunque fuesen 5 minutos, con Costus y poder contarlo. Allí uno se encontraba con Alaska, con Fanny, Almodóvar. Bueno, me tendría que llevar una hora nombrando a la gente que se mataba por coger un hueco en aquel primer piso de la calle de La Palma, número 14. Había algunos que para Juan y Enrique eran amigos de verdad y siguieron siéndolo hasta el final. Otros estaban de paso para empaparse de arte e iniciar el suyo propio con aquellas influencias. Enrique aceptaba o revoleaba por la escalera a cualquiera que no fuera de su agrado. Por lo que cuando se iba a casa de Costus había una pregunta que iba de unos a otros. ¿Cómo está hoy la cosa? La cosa era Enrique. Para ver si se atrevían o no a llamar a la puerta, porque todos los que habían estado antes allí sabían que Juan era de un trato casi imposible de cabrear y que Enrique, dependiendo de cómo le cogiera el cuerpo, era mejor pasar la noche en otro sitio o quedarse en sus casas esperando un mejor carácter de uno de los anfitriones. Aquella forma de vida comunal, artística, lúdica y rebosante de maravillas, de escándalos y de creatividad, aquella maravillosa vivencia a la que se conoce desde hace mucho como movida madrileña, tenía su sede principal en esa vivienda. Y yo puedo decir lo que digo porque yo solo creo lo que veo y lo que vi. Esa forma de crear, ese piso y todo lo que en él acontecía, cambió la manera de entender la cultura, a la que desde entonces se le perdió un poco el respeto. Sobre todo a esos señores muy instalados en la cultura institucional de toda la vida y a aquella otra cultura ya muy casposa, enquistada en los ministerios y que necesitaba urgentemente un buen champú y un buen lavado de cabeza. Y abrió la puerta a gente joven y con ganas de regenerarla. Pero aquella vivienda incluía también la iniciación a una forma de moverse por la vida, de andar por el mundo. En aquella casa se rodó Pepi Lucibón y otras chicas del montón,
porque sin aquella casa esa película no tendría sentido. A Enrique y a Juan le importaban un pimiento los famosos, quiero decir, los famosos eran ellos. Y los que iban de famosos, y algunos lo eran y mucho, pues se mataban por ser más famosos. Y para eso había que pasar por los ojos de Enrique y de Juan, y que estos además los aceptaran. A Costus les encantaban el Lola y el 10 minutos, las muñecas de Marín y la Picasa, y la alta costura y cultura. Sabían de forma exquisita la diferencia entre no ser ni demasiado frívolos ni demasiado dramáticos. En ese punto medio, la cultura puede alternar con lo más lúdico sin perder un gramo de valor ni de seriedad. Costus era y es un proyecto muy serio. No olvidaré aquellas noches con ellos y con Paloma Chamorro en el RAS, hablando de flamenco, de pintura, de la portada de la revista Semana y de la famosa de turno que había caído en la lengua de Enrique. Cuando a los pocos años de desaparecer Costus le propuse a Jaime Chávarri hacer una película, no tardamos ni 2 días en tener productor, ante Vicente Gómez e Iberoamericana Films, y a Canal Plus para poner la pasta. Cuando empezamos el guión, si les preguntabas a los famosos, todos decían lo mismo. Mira, yo no quiero hablar, pero en la película salgo yo, ¿no? Curiosamente, como ocurriera en la casa de Costus, todos querían estar, porque claro, si no salían en una película sobre Costus, iban a perder. La producción de la peli llegó muy lejos, tanto que se contrató a Jordi Moyá para el papel de Juan, a mí mismo para hacer de Enrique, a Jorge Sanz para hacer del Capi y a mi marido Ramón Rivero para hacer de Pedro Almodóvar. Pero quien mismamente nos encargó la película decidió que 4 días antes de rodar iba a ponerse de moda aquello de que la cosa no era políticamente correcta y nunca se rodó. Yo tengo la absoluta seguridad que la vida y obra de Enrique y Juan terminarán en un soporte visual en forma de película, serie o documental. Queridos Enrique y Juan, solo deciros que gracias a este libro y a Ricardo, estamos hoy de nuevo aquí hablando de vosotros como si ni siquiera el tiempo hubiese pasado. Gracias. Muchas gracias, Gonzaga, por leer este texto, este bonito texto que ha escrito Santiago Escalante. Aquí veis una foto mía de la época, nada que ver con mi cráneo actual, pero bueno, el libro Juan Enrique y yo, mis Costus, y bueno, vamos a empezar. En primer lugar, dar las gracias al museo. Querido Jesús, muchísimas gracias. Ya sabes que desde que hicimos aquella exposición tan bonita aquí, siento por ti un cariño inmenso y sé que tú por los Costus también, lo sé. Querido Diego, también que anda por ahí, todos los que habéis venido esta tarde, muchas gracias. Estoy muy contento porque además aquí terminó mi turné, os digo ya de verdad, ¿eh? Y bueno, el libro que hoy os presento, Juan Enrique y yo, es un libro de memorias. No se trata de una visión de la movida ni de un estudio completo de su vida y de su obra, ¿no? Se trata más bien de una recopilación de una serie de momentos que viví con ellos y con sus amigos. Qué suerte para un historiador, y encima historiador de historia del arte, que es lo que yo estudié, haber vivido algunos hechos tan especiales y poderlos contar. Es una suerte, verdaderamente, ¿no? Desde muy joven yo adquirí un hábito, también por un profesor mío en los jesuitas en el puerto de Santa María, de escribir una serie de diarios en los cuales cada día escribía lo que me iba pasando, o citas que tuviera, o cosas que quisiera hacer, lo que fuera. Y siempre tuve esa costumbre y siempre he escrito. Tengo en mi casa una librería entera llena de diarios, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando Juan y Enrique se conocieron, el sentimiento de que debía escribir aumentó. Yo no sé qué pasó, que yo empecé a escribir todo. Yo decía, pero bueno, por Dios, ¿pero por qué? Yo decía, tienes que escribir todo esto que algún día lo tendrás que contar. Y luego yo mismo me contestaba, decía, pero bueno, si son más jóvenes que tú, si quieren contarlo ya lo contarán ellos, ¿no? Qué tontería. Pero yo seguía escribiendo. Que si se enfadaron, que si se pelearon, que si llegó uno, que comimos, dónde salimos, dónde entramos, qué cuadros se vendían, por cuánto se vendían. Lo tengo todo, absolutamente todo apuntado en esos diarios, ¿no? Y claro, a la hora de hacer el libro ha resultado fundamental, porque me he ido a los diarios, estaba entresacando,
y he estado 10 meses entresacando, para darle forma, luego escribirlo, luego hacerlo coherente, ver los capítulos, ver las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, el libro en realidad cuento muchas anécdotas, muchos capítulos cortos, hasta su muerte, y luego después de la muerte todo lo que yo he estado organizando posteriormente, que han sido muchísimas actividades. Voy a iros mostrando algunas fotos familiares y demás que están muy bien. Esta, por ejemplo, mirad, ahí veis a mi madre, que verdaderamente era una belleza, con Juan en un columpio en Palma de Mallorca, donde nació Juan. Y bueno, en la otra de abajo estamos los dos pequeñitos, era mi único hermano, más chico que yo, era 18 meses más chico que yo. Estamos ahí, que se ve al fondo la Catedral de Palma de Mallorca. Y luego la otra foto la he puesto porque es graciosa, porque veis el carácter extrovertido de Juan, cómo se ve ahí con su triciclo pedaleando y feliz, y cómo se me ve a mí, que yo era mucho más bicho que Juan. La cara sí que tengo como un poco más de bicho, ¿no? Mirando así con mirada un poco a la cámara, como diciendo, ¿esto qué? ¿Esto qué pasa? ¿No? Y bueno, nada, define muy bien un poco la relación que teníamos y todo lo que sentía por él, ¿no? Así como os decía, la base de este libro es la consulta detallada de mis diarios, desde el mismo día que conocí a Enrique hasta el día que fallecieron, y posteriormente todo lo que he organizado posteriormente. La memoria puede fallar, pero gracias a que tengo esos diarios, además mi memoria en concreto desde que tuve el ictus hace 2 años se ha quedado a cero, pero sí, gracias a los diarios puedo contar las cosas y con seguridad, ¿no? La fecha, el día, la hora y que está escrito, y lo que está escrito no se borra, ¿no? Entonces yo el interés que le veo a mi libro sobre todo es para investigadores del futuro, porque ahí podrán encontrar fechas, datos concretos, situaciones principales que pasaron en su vida. Es muy concreto, hay cosas muy fragmentos, tal, pero luego también datos, todo lo que está comprobado y certificado, ¿no? Bueno, voy a poneros un cuadro, uno de los primeros cuadros. Juan empezó pintando, no sabía pintar al principio, la verdad. Fue a estudiar artes y oficios a Cádiz, conoció a Enrique allí, y empezó pintando naif. Y ese es uno de los primeros cuadros que pintó, el vaporcito del puerto, el Adriano. Fijaros, lo pintó 2 veces. En el primero, el que está arriba, veis la popa, donde está la bandera y los globos, que hay 2 personas sentadas saludando con la mano y una perrita que se asoma. Son ellos 2 y la perrita, y Lala, su perra, su galgo afgano. O sea que ahí ya se meten ellos en el vapor, y es que Enrique venía mucho al puerto en el vapor, y venía a Cádiz en el vapor. En aquellos tiempos, además, yo estudiaba en Cádiz, iba todos los días en el vapor y volvía en el vapor, era una maravilla. Y luego he puesto la otra para que os fijéis cómo Juan, a partir de que empezó a estudiar artes y oficios en Cádiz y luego ya se fueron a Madrid, fue mejorando y dibujando cada vez mejor la diferencia tan notable que hay entre el primer vapor, que es prácticamente un plano, parece una especie de jeroglífico egipcio, una cosa muy plana y muy tal, con mucho encanto, pero con poca técnica, y como el de abajo vemos ya un escorzo, vemos el movimiento de las olas, vemos las sombras, como le ha dado mucho más volumen, ¿no? Como fue evolucionando muy rápido, ¿no? Y bueno, quería leeros un fragmento del libro, es el único que os voy a leer, lo demás será todo imágenes y más didáctico y más fácil, pero este fragmento yo lo veo muy importante en mi vida, yo lo voy a leer directamente. Se llama así: conozco a Enrique y salgo del armario. Era un día de comienzos de 1975, seguramente un sábado, y Juan me pidió que lo acompañara al muelle del vaporcito del puerto. Llegaba Enrique Naya desde Cádiz para pasar el día con nosotros. Bajó por la pasarela del vapor y me lo presentó. Este es Enrique Naya, compañero de la Escuela de Artes y Oficios de Cádiz. Y a él le dijo: te presento a Ricardo, mi hermano. Nos fuimos los 3 caminando y charlando calle Luna arriba, y después de enseñarle a Enrique el Castillo de San Marcos, la Plaza de Toros, la Piroral, decidimos comprar un pollo asado y nos lo fuimos a comer a una tasca que se llamaba La Burra. Allí nos pedimos una botella de fino C, de cubillo, que era el que estaba de moda por aquellos años, y nos zampamos el pollo mientras seguía la animada conversación y las risas. Enrique me cayó muy bien, pues era muy ingenioso y una persona culta, sensible y gran conocedor del arte. También poseía una gracia muy gadita y especial. Después de comer nos fuimos paseando hacia el parque que hay junto al río Guadalete. Empezaba a atardecer, y puesto que Enrique me había caído tan bien, me ofrecí para acercarlo de vuelta a Cádiz en mi coche, el 4 latas amarillo. Así pues, lo llevamos y lo dejamos en la puerta de su casa. De regreso, una idea me rondaba la cabeza. Me lo estuve pensando un rato hasta que, haciendo acopio de valor y sin mirarle directamente a la cara, pregunté: Juan, entre Enrique y tú hay algo, ¿verdad?
Él titubeó un instante y finalmente me respondió, sí, estamos enrollados. Mi corazón saltó de alegría y sin poder contener la emoción le dije, no sabes cómo me alegro, porque yo también soy gay. Juan se quedó de piedra. Los dos nos quedamos mudos por un instante y de repente empezamos a reírnos como locos. Y a continuación hablamos de todo aquello que durante años y años nos habíamos ocultado. Lo que experimentamos durante ese viaje de regreso fue una explosión de sinceridad, una gran liberación que cambió totalmente y para siempre nuestra relación. En ese preciso instante salimos los dos del armario, el uno ante el otro, y nos hicimos cómplices, colegas y amigos. Por fin tenía alguien a quien contar mis cosas y mis amoríos, y él también me tendría a mí para contarme sus planes y sus sentimientos. Fue como quitarnos un peso de encima, una losa opresiva y pesadísima, y tener la sensación de flotar, de estar ligero y lleno de alegría. Y es que en el año 1975, con Franco todavía vivo y la Iglesia Católica en todo su poderío, de esas cosas no se hablaba. Incluso viviendo los dos con nuestros padres en la misma casa y durmiendo en el mismo cuarto, que uno fuera homosexual era algo que se ocultaba cuidadosamente. Así de grande era el miedo a ser descubierto, tan terriblemente dura la presión social, tan imposible aceptarse uno a sí mismo tal como era. Por ser homosexual, todavía en 1975 había jueces que te podían mandar a la cárcel o a un psiquiátrico para ser sometido a electroshocks, basando su condena en ofensas al Espíritu Santo. Tal como os lo digo, era, ofensas al Espíritu Santo. Fíjate tú, si hay que tener valor. Bueno, me callo. Imagino que igual que nos pasaba a nosotros, Enrique tuvo que lidiar con los problemas y sentimientos de culpa que nos generaba el tener que ocultar nuestra homosexualidad. Por eso le estaré inmensa y eternamente agradecido, ya que gracias a él conocí infinitamente mejor a mi hermano, dando comienzo a una amistad y complicidad entre los dos que duraría hasta el final. En parte, gracias a esta situación, fui aceptando mi homosexualidad y pude vivirla con mucho menos trauma que si mi hermano o mi padre hubieran sido, por ejemplo, agresivos, como era la situación de varios amigos y conocidos míos que eran despreciados e incluso terriblemente maltratados físicamente por su propia familia. Yo tuve la suerte de encontrar un cómplice y que si sumamos a Enrique serían dos, y eso era un tesoro. Nuestra vida adquirió una nueva dimensión y se convirtió en algo mucho menos trágico y mucho más divertido. Termino ese pequeño capítulo y pasamos a otra serie de cuadros de los primeros que hizo Juan. Ahí veis la Feria del Puerto Santa María, muy gracioso, muy bonito. Otro se llama Serenata, fijaros en el guitarrista con el sombrero de la ancha, el perrito que está mirando para arriba y la mujer que se asoma así como a la persiana, que en este caso es como una cortina, ¿no? Ese cuadro tiene muchísima gracia. Están pintados sobre madera. Y luego hay otro que ya se ve una evolución que se llama Platanerita Linda, que ya se ve un poquito de evolución porque ya va metiendo un fondo con más cosas, en fin, la cara también tiene un poquito más de volumen, realmente fue evolucionando, ¿no? Y bueno, corría el año 1980, yo voy a ir dando saltos para que luego os leáis el libro. Corría el año 1980 cuando Pedro Almodóvar presentó su primera película, que como todos sabéis se titulaba Pepi Lucibón y otras chicas del montón. La película se había rodado en la Casa de los Costos de la calle La Palma y en ella se pueden ver bastante de las obras que estaban pintando por esas fechas. Por ejemplo, aquí veis a Juan y a Enrique sentados en un rincón de la casa. Detrás se ve la perra, aunque está ahí tumbada en el sofá y se ve poco. Y luego hay un par de cuadros, el de Carmen Polo y el de Lola Flores en la piscina y el famoso sofá blanco. Anda que no he dormido yo veces ahí en ese sofá. Cada vez que iba a Madrid a su casa, venga, a dormir al sofá. Y abajo veis una escena de Pepi Lucibón con una Alaska ultra joven. Alaska, cuando yo la conocí, tenía 15 años. Era una niña prodigio. Siempre ha sido una mujer muy inteligente y muy artista, muy tremenda. Imaginaos, con 15 años, y ahí estaba como haciendo boxeo, y fijaros lo que está pintando Enrique al fondo. Es que la escena de San Pepi Lucibón se ve perfectamente. Pasa la cámara así, va pasando por todo, y se va viendo que están pintando esas gitanas de Marín, que hoy tengo aquí a la mía, la he traído para este presente. Y esas gitanas de Marín en tamaño gigante, tamaño extra grande, ¿no? Así que, bueno. Ellos pintaban cada uno por su lado. Habéis visto los cuadros naif de Juan, los cuadros de Enrique eran mucho más elaborados. Enrique tenía un dominio del dibujo tremendo desde muy joven, pero precisamente la importancia de las gitanas es que por primera vez empiezan a pintar en colaboración.
Por ejemplo, en esa gitana amarilla, la falda y el traje es de Juan, y las manitas, la carita y tal y cual son de Enrique. Por primera vez empiezan a trabajar los dos juntos. Siempre en toda su carrera artística cada uno tuvo su línea por separado, Juan sus obras y Enrique sus obras, y luego obras en las que colaboraban, pero las primeras en las que empezaron a colaborar fue las gitanas de Marín. Por eso son tan importantes y por algo que luego os leerá Santiago. Muy bien, pues vamos a pasar a la inauguración del chochonismo ilustrado. El 13 de octubre de 1981, noche de luna llena, se inauguró la nueva galería de Fernando Vijande en Madrid con la exposición El chochonismo ilustrado, donde se presentó la obra pintada de los años 79, 80 y 81. Todo lo que estaban pintando en esta casa, pues llegó Fernando Vijande, le encantó el ambiente, le encantó el rollo que había, se hizo superfans, iba a menudo y al final les propuso inaugurar su nueva galería en Madrid con su obra, con la obra de Costus y Fabio McNamara y algunos pintores más, algunos más que dibujaban también como Alaska, hubo alguna obra de Tessa, alguna obra de Fanny, hubo varias obras, o sea, fue una exposición como una especie de colectivo, ¿no? Bueno, ahí vais montando la exposición, la galería era un subterráneo, era un parking, una primera planta de un parking enorme, era inmenso, se bajaba además por una escalera, como veis ahí en la foto de abajo, que están llegando a la exposición, justamente bajando por la rampa, increíble, y tenía un tamaño enorme. Se hizo un catálogo precioso, Costus, fijaros el logo, qué bonito, ahí lo veis cerrado y abierto. Y luego en la inauguración, Fernando Vijande, es el del cuello de piel tan bonito y el fular blanco, que era un tipo súper elegante y que sabía muchísimo de arte, además era muy poderoso. Fabio McNamara, con su pose habitual. La chica era, un momento, sí, Blanca Sánchez, que era íntima de Almodóvar y trabajaba con Fernando, y Juan y Enrique. Todavía Juan con el pelo no tan largo y Enrique estaba empezando a dejarse un poquito de melena, pero los dos todavía con el pelo como de punta. Y mirad las flamencas, qué maravilla la gitana, ¿eh? La gitana de Marín. Seguimos. Bueno, estas son algunas de las obras que se presentaron. Como os decía, hay obras individuales de Juan, por ejemplo, El Chulo. Lo del Chulo es muy curioso porque no os creáis que hay tantos desnudos frontales masculinos en el arte español. Es que hay poquísimos, es que no hay manera de ver una polla, vamos, que no hay manera. De verdad, yo no sé qué pasa, que en España no, nunca. A lo mejor en Estados Unidos o en Inglaterra o en Francia, no sé, pero aquí poquísimo. Entonces Juan hizo unos chulos, miraros qué cosa tan bonita, qué expresionista, qué fuerza tiene, y desnudo frontal masculino. Enrique, por ejemplo, en esa época pintó ese retrato de Carmen Polo, que es una maravilla, completamente distinto. El estilo de Juan se puede definir como expresionista, realmente es el color, más que la forma es que él hacía lo que le daba la gana, mirar qué brazos, ¿no? Lo que le daba la gana. Pero Enrique, por ejemplo, sí dominaba perfectamente, además lo lucía, el dibujo y lo que es la forma, y esa Carmen Polo es pop, es una joya, es una obra de arte que de hecho está en un museo, está en el ICO, en el Instituto de Grito Oficial en Madrid, y sé que ha estado por Andalucía, ha estado de gira, ha estado de turné por Málaga, creo, y la ponen de vez en cuando, la prestan para exposiciones. Una obra maravillosa de Enrique. Luego otra obra de Juan Solo, que es un retrato de Fabio McNamara, pintado por Juan Solo, también el expresionismo, y la obra que muestra otra vez el trabajo conjunto. Fijaros qué fondo tan bonito de Enrique, de la Sierra de Granada, qué maravilla esa alhambra, esa sierra con la nieve. Y aquí Enrique pintó la guitarra, el sombrero, la cara, los brazos, el pecho, tal y cual, y el fondo. Y Juan, como siempre, con su rollo expresionista, que era desbordante de color, ¿no? Parece un río, ¿no? Un río como con las cascadas de los encajes de los volantes. Realmente se cogían muy bien. En esta serie de cuadros de las Marinas era una maravilla. De hecho, hace poco se vendieron las 3 últimas. Sé quién las tiene, pero quería que me hubiera prestado una para tenerla hoy aquí, pero nada, ha sido imposible porque está en una exposición. O sea que, pero son verdaderas joyas y al principio no se valoraban tanto, pero luego, con el tiempo y ahora mismo están todas vendidas, todas restauradas y todas en manos de coleccionistas importantes. O sea que muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a Santiago. Santiago, por favor. Santiago Escalante nos va a leer un fragmento que escribió Enrique Naya, donde se cuenta una historia que pasó aquí mismo hace muchos años.
ahí hay un micro. No, es este, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este texto es un texto que escribió Enrique un día que estuvo, ahora se cuenta aquí un poco, y tiene mucho que ver con Chiclana porque, de hecho, todas estas pinturas de las muñecas de Marín nacen justo cuando él viene este día a Chiclana. Un día se rompió la rutina. Con mi padre fui a Chiclana, no sé a qué ni por qué, pero en Tecnicolor la recuerdo, asolada por una inundación presentando un aspecto catastrófico. El río, desbordado, había anegado toda la parte baja, donde se encontraba la fábrica de muñecas de plástico con forma de gitana. Violentamente la había arrasado el agua y esparcido su contenido por toda Chiclana. Miles de manos, brazos y piernas, sonrientes cabecitas calvas, de entre el barro sobresalían formando montañas en las esquinas. Las más impresionantes, las enteras, desgreñadas, ahogadas, destrozadas, se revolcaban con sus batas de cola en el fango, sin perder la compostura, sonriendo. La población comenzaba a hacer frente al destrozo. No me acuerdo si hubo víctimas. Lo mismo murió una vieja. No es que tenga nada en contra de ellas. Grupos de hombres limpiaban las calles y a paletadas en un camión iban echando las embarradas gitanas. A nadie le importaban, pero mi yo Kix floreció y comprendí que aquello era una desgracia. La visita me impresionó tan vivamente que durante una larga temporada tuve sueños y pesadillas, premoniciones según puedo comprobar ahora, pero aquel día, después de las inundaciones de entre el fango, algo me llamó y me compró. En la mitad justa de mi noviciado, este suceso significó la comunión con la religión en la que estaba iniciado. Sin que nadie me viera, me llevé varias cabecitas calvas. Contemplándolas, compartirían la misma atracción que por la iglesia sentía. El sabor del oro se mezcló con el del plástico y me supo bien. Enrique Costus, Lo peor de todo, 1987. Gracias. Bueno, como habéis oído, el propio Enrique, en un texto suyo, cuenta esa vivencia que tuvo. Él tendría unos 10 años, porque parece que fue en el año... ¿Qué año dijimos antes? 65, ¿no? Él tendría 10 años más o menos y vino con el padre y esas gitanas en el fango le impresionaron tanto que al final, mira lo que acaba haciendo, ¿no? Una verdadera maravilla. Bueno, pues vamos a pasar a la etapa en la cual vivieron conmigo en mi casa del puerto de Santa María. Yo había alquilado una casa muy grande en las afueras del puerto, un caserón enorme, con 2 compis, pero al final uno se fue a Inglaterra y otro se fue a Estados Unidos. Y justo en ese momento me llamaron Costus, que querían salir de Madrid, que si se podían venir a vivir conmigo. Habían conocido la casa y era una casa enorme. Y dije, pues veniros. Y bueno, ahí estamos celebrando mi 32 cumpleaños. Yo soy el que está de pie con la camisa clarita, apoyado el codo en mi hermano, Juan, mi amiga Isabel al lado, Juanillo, Carmen, que era la propietaria, vivían en la casa de al lado, y Enrique, eso es en la casa grande del puerto. Y en el jardín de la casa había una palmera, había una alberca que usábamos de piscina, y una palmera preciosa. Y yo un día salí con la cámara que daba una foto y digo, Juan, gírate. Y estaba empezando a manchar. Fijaros que está el lienzo solamente con los primeros trazos, ¿no? Y el resultado final es aquella maravilla, esa palmera maravillosa que tenemos en casa, en el salón, y que no pienso vender nunca, si Dios quiere, porque realmente la vi desde las primeras manchas hasta el final, ¿no? Maravillosa. Y uno de los bodegones que empezó a hacer también en esa época, como muy floridos, muy alegres, de hacer ramos de mimosas, unos limones, una calabaza, en fin, que empezó a hacer unos bodegones maravillosos que también conservo, ¿no? Y bueno, aunque en el libro podréis leer con gran detalle cómo fue el proceso de su muerte, ya sabéis que Enrique falleció por causas derivadas del VIH-Sida después de 1 año y medio muy duro, y que Juan se suicidó al mes, justo al mes. Juan era también portador, no había desarrollado la enfermedad, pero se quitó de en medio. Fue un acto de libertad, un acto de libertad y respeto, ¿no? Entonces nos vamos a trasladar a una etapa posterior a su triste fallecimiento de Enrique en el Hospital Can Ruti de Badalona, contando con 35 años, y el suicidio de Juan en Sitges un mes después, contando con 34 años. Eran 2 críos, ¿eh? Yo ahora lo veo y digo, Dios mío, 35 y 34 años y todo lo que habían pintado ya, todo lo que habían hecho. Una barbaridad, ¿no? Quería también que vierais estas fotos, son un poco así tristonas, pero por otro lado, Robert Mapplethorpe,
que pocos españoles pueden presumir de tener fotos hechas por este fotógrafo tan internacional, y además son unas fotos verdaderamente espectaculares. Juan Enrique se le ve esa mirada de inteligente, que era muy inteligente, de esa mirada tan astuta, tan serpentina. Bueno, era un ser divertidísimo y súper inteligente. Y a Juan se le ve más como una especie de concubina china, ¿no? Una cosa, yo le veo entre el cuello y el peinado, y así, como ese cuellecito y tal, me da la impresión de que es como un chino, ¿no? Una china, algo así, no sé. Pero cómo capta muy bien el carácter de cada uno de los dos, ¿no? Y Juan tan maquillado, o sea, las fotos son verdaderas joyas, vamos. Tengo yo los negativos en casa y eso también otra de las cosas que voy a conservar mientras viva, vamos. Bueno, pasamos a la nueva etapa que os quería contar, después de su triste fallecimiento, y es la siguiente. Es que muchos años después, en el 2005, ocurrió un hecho que resultaría fundamental para el devenir de la obra de Costus. Me recibió en su despacho del Ayuntamiento la alcaldesa de Cádiz, doña Teófila Martínez, en compañía de Vega López. Le llevaba una propuesta relativa a los Costus y, tras leer atentamente el dossier que había preparado, ofreciendo venderle la colección completa del Valle de los Caídos, me miró con gran seriedad y, depositando con parsimonia el texto sobre una mesita, exclamó: «Me lo quedo todo». Fue para mí un momento absolutamente culminante, casi orgásmico, que recordaré mientras viva, ya que la idea que flotaba en el ambiente era restaurar los antiguos cuarteles de Carlos III y realizar un museo en el que se expondrían los cuadros de Costus de forma permanente. Bastantes años después, el 21 de junio de 2013, o sea que de 2005 hasta el 2013 fueron las obras, se inauguró el Museo Eco dedicado a Costus en Cádiz. 21 de junio de 2013. Ahí me veis con Eugenia Niño, que había sido la galerista de Madrid, que al final les llevó, cuando ya terminaron con Vigande, pasaron una nueva etapa, hicieron un viaje a México, volvieron de México. Eugenia les cogió y les montó varias exposiciones, y es una persona maravillosa, tiene 90 años actualmente. En mi presentación en Madrid estuvo y me presentó además, y tiene una mente lúcida espectacular. Eugenia Niño, deliciosa. Estábamos justo en la parada de autobús y íbamos a entrar y vimos que había el anuncio y dijimos: venga, ahora mismo una foto aquí. Nos hicimos la foto los dos antes de entrar. Y luego en aquella foto veis a mi madre, a mi tía Rosy, a Eugenia Niño, los hermanos Naya, Beatriz, Ubaldo y Juan José, y la prima Remedios, yo, la alcaldesa y el que era concejal de Cultura en aquel momento, con el gran cartel de los Costus, y abajo a doña Teófila declarando inaugurado el museo. Y desde entonces, pues ahí está, para que podáis visitarlo cada vez que queráis. Se llama ECO, Espacio de Creación Contemporánea, y esperamos darle un buen empujón en un futuro próximo, a ver si Dios quiere que lo reactivemos un poco, porque ya está un poquito así como que no sé si la gente sabe ni que existe, pero ahí está de forma permanente la colección del Valle de los Caídos, que son joyas. Os voy a enseñar alguna imagen, porque fijaros, por ejemplo, estas obras están en Cádiz, y fijaros qué maravilla esa Virgen de África. Es que esto está pintado hace 40 años, y todavía no hay nadie que tenga el valor de pintar algo así hoy en día. Una Virgen calva, afeitada al cero, con una chupa de cuero, y un Cristo, la Virgen es Damaris Montiel, que era amigo de ellos, era modelo, y un Cristo que era Pepe Rubio, modisto, con uno de sus diseños que era un mono dorado. ¿Por qué no? Si cuando era una virgen gótica la vestían de gótica, con un manto gótico, y si cuando era una virgen barroca la visten con unas faldas barrocas y llena de joyas, ¿por qué no vamos a pintar hoy una virgen con una chupa de cuero o un Cristo? ¿Por qué no? Pero nadie se atreve a hacerlo, no sé por qué, cuando realmente es lo que se ha hecho siempre a través de la historia. O sea, no es nada nuevo. Las vírgenes góticas, ¿de qué van vestidas? Con mantos góticos, ¿no? Y las vírgenes barrocas, ¿de qué van vestidas? De barroco, ¿no? Pues las vírgenes de hoy en día deben ir vestidas como van estas, ¿no? Pero sigue siendo absolutamente moderno, y no solo por ese concepto, sino porque además también juntan de nuevo fondos de Juan y figuras de Enrique, y con pintura fluorescente. Abajo en aquella le he puesto a que vierais aquella Pietà, que es Alaska, y Paco Navarro, fotógrafo, amigo de ellos, como Cristo. Como veis, cuando se apaga la luz y se pone la barra de luz negra, los fondos son fluorescentes. Entonces son verdaderas maravillas, son unos cuadros absolutamente, se siguen viendo modernísimos. Ya os digo, ya hace 40 años que se pintaron, o sea que es una cosa impresionante. La verdad es que el arte de los Costus
Yo espero que sea cada vez más conocido y hay carne, hay cosas que merecen la pena, la verdad. Fijaros esa Virgen del Carmen, que es Viviana, o sea, pones también a una mujer trans de repente de virgen, bueno, pues si es su amiga y es modelo y es guapa, ¿por qué no va a hacer de modelo de virgen, no? Fijaros los pendientes, qué maravilla, pintados con aguamarinas formando un ancla. Sabéis que el símbolo de la Virgen del Carmen, ahora veremos la estrella de los mares y luego las anclas, la Virgen del Carmen es la Virgen del Mar, ¿no? Uno de los arcángeles, vestido con, ese es San Gabriel me parece, vestido con pantalón vaquero, botas y luego las alas y tal. La Fortaleza, vestida con un diseño maravilloso también, que es la Carmen la Pirata, una chica de Cádiz, gaditana. Y en un cuadro que es la Ascensión, vemos un autorretrato de Enrique y de Pablo Pérez Mínguez, un retrato de Pablo Pérez Mínguez. Es el único autorretrato que Enrique se ha pintado en toda su carrera. Se ve que no se gustaba mucho, pero ahí decidió pintarse. ¿Sabéis? Cuando se dice en la Biblia que resucitó Cristo, había 2 soldados romanos que estaban como ahí viéndolo así y tal, y pues se han puesto en la cosa de los 2 soldados romanos, ¿no? Enrique y Pablo Pérez Mínguez. Y como os decía antes, fijaros la Virgen del Carmen, que hemos visto con más detalle, con un chavalín que es un nieto de Eugenia, por cierto, y el traje es un traje diseñado por Manuel Piña. Qué maravilla, el traje está en el Museo de Manuel Piña, además, de hecho, me enviaron hace poco fotos y tenía que haberla puesto, en el Museo de Manuel Piña en Manzanares, creo que es, y está el traje, se conserva, y al lado la foto del cuadro. Fijaros que parece una anémona, una especie de cosa de mar, ¿no? Como esas algas que hay en el fondo del mar, que son como que no se sabe si son animales o algas y que están ahí moviéndose. El traje es un diseño maravilloso. Y luego el ángel con calzoncillos y calcetines, muy provocador también. El Tino Casal como caudillo, con la historia del Valle de los Caídos, porque otra cosa es que también se atreven a tratar un tema que en España sigue siendo muy tabú, el Valle de los Caídos, pero con una interpretación absolutamente estética, sin más connotaciones políticas, entre comillas, ¿no? Entonces ponen a Tino Casal como el caudillo con una bandera roja simple y al fondo la Cruz del Valle, por ejemplo. Eso también cuando se pone la sala, veis ahí la sala con fluorescente, es espectacular, vamos. La Prudencia, que es Paz Muro, y Fanny McNamara como San Juan, creo que San Juan Evangelista o algo así. Bueno, total, que os invito a que visitéis el Museo Eco, y que está en Cádiz, se llama ahora el baluarte de la... ¿Cómo era Susana? ¿Cómo era el baluarte? El baluarte de... Baluarte de la Candelaria. ¿No? Baluarte... ECO, Espacio de Creación Contemporánea. Vale, ECO directamente, pues el ECO directa, al lado de la Iglesia del Carmen, pero en la misma acera de la Iglesia del Carmen. Eso. Exacto. Pero la primera vez que pusieron la exposición fue en el Baluarte de la Candelaria, una exposición. Una sí, porque estaban en obras, sí, estando en obras se puso, sí. Que es donde la vi yo, Claro. se me quedó grabada. Pues ya sabes, tienes que ir al ECO, al ECO y verla con detenimiento. Sí, también. Bueno, y ya voy a terminar, pues no quiero ser pesado, pero quería contaros también que hay una serie de obras de Costus que a lo largo de los años han ido acabando en museos y colecciones privadas muy conocidas, ¿no? Entonces aquí tenéis, por ejemplo, este cuadro que se llama Caños de Meca 1, pintado en acrílico sobre aglomerado, de 170 por 100, o sea, de 1,70 de lado a lado por 1 de altura, es tremendo, y que es tipo Hollywood. Fijaros, Enrique, cómo dominaba el dibujo, qué joya, qué maravilla, qué limpieza, ¿no? De líneas, como parece todo plástico, parece todo, es una cosa espectacular. Enrique verdaderamente dominaba muchísimo la pintura, Juan también, pero con todo su estilo diferente, ¿no? Este está en el Museo Artium, que es el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. En Vitoria, sí, en Vitoria. Artium. Bien. Luego, en Cádiz, hay uno que se llama Pareja en el Arco, que lo doné yo, ese está en la Plaza de Minas. Ese sí está en el Museo de Cádiz, en la Plaza de Minas. Lo doné yo, era el director, tu abuelo, ¿no, Carlos? Tu tío, vale. Y bueno, aproveché que era conocido y tal, y dije, oye, mira, yo quiero donar a Cádiz una obra. ¿Por qué? Porque fue la última obra en la que estaban trabajando Juan y Enrique cuando ya Enrique no obtuvo fuerzas para continuar, y es la última obra y es inacabada. Si os fijáis bien, la figura, la Virgen y el Cristo, o lo que sea, vamos, la Madre y el Hijo,
de Juan están acabados, pero el fondo de Enrique veis que está acabado un trozo y luego arriba hay lo que iba a ser una palmera y el cielo iba a ser azul, que está blanco. Enrique ya no tuvo fuerzas y lo dejó a la mitad. Muy significativa, yo quería que siguiera, que estuviera en Cádiz, y por eso se lo doné al Museo de Cádiz de la Plaza de Minas, porque digo, hombre, la última obra que estaban pintando Costus, y es un tema tan bonito, tan que, bueno, ahí está. Y luego, en la Carmen Polo, como os decía antes, que es una joya, en la colección ICO, Instituto de Grito Oficial en Madrid, y, bueno, obra individual de Enrique, no hay nada que decir, maravillosa, maravillosa, espectacular. A mí me recuerda un poco, no sé, a Warhol, no sé por qué, porque Warhol eran más bien latas de Coca-Cola, ¿no? Pero bueno, pero de todas formas es que te recuerda al pop americano, que en realidad es de donde bebía Enrique, ¿no? Luego, esta obra me la compraron al Museo 2 de Mayo de Móstoles, el CA2M, guitarrista flamenco, obra individual de Juan, y el mismo museo al año siguiente nos compró esa Casa Pilatos, que es de la serie andaluza, que al revés que la serie del Valle, lo que tiene es que los fondos son de Juan y las figuras, los fondos son de Enrique y las figuras son de Juan. En el Valle era al revés. Las figuras eran de Enrique y los fondos de Juan. Aquí son los fondos de Enrique y las figuras se ve claramente de Juan, ¿no? Y ese es un cuadro enorme, mide 2,5 metros por 1,5 metros, o sea, es un cuadro gigantesco, preciosísimo, sobre todo ese patio de la Casa Pilatos de Sevilla, preciosísimo, y también está en el Museo 2 de Mayo de Madrid, o sea que está ahí. Y luego el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid hace 2 años compró este Caños de Meca, que tiene mucho que ver con un viaje que hicieron ellos a los Caños de Meca, que también está reflejado en el libro, que fueron con Alaska, y cuento el capítulo ese cuando se fueron, que yo no fui porque no me apeteció nada, porque iban con una sombrilla y 2 trapos, y se pasaron ahí 2 o 3 días y ahí volvieron achicharrados, comidos por los mosquitos, picoteados, porque dormir en la arena mojada a mí como que no me hacía mucha gracia. Yo soy más de piscina. Pero esta foto se hizo en aquel momento, Juan saliendo de ese agua tan transparente de los Caños de Meca, y al final, fijaros, se ha convertido en un cuadro enorme y que está ahora mismo en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, y de hecho hace poco lo han prestado, no me acuerdo dónde ha estado, pero lo han prestado hace muy poquito también, ha estado por ahí. Estuvo cuando la Vía Láctea. Ah, cuando se recuperaron los cuadros de la Vía Láctea y se han restaurado y se han expuesto, sí. Lo prestó el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, se lo prestó a la persona que organizó la exposición y se vio, exacto. Gracias, Gonzaga. Otro de los cuadros que está en un museo es El Desafío. Esta es una obra individual de Juan, es un flamenco con su guitarra, el fondo y la figura toda entera hecha por él, y está en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla. También lo doné yo y doné la cabeza de toro, que es una escultura porque Juan, aparte de pintar, también empezó a hacer esculturas, tapices y algo de joyas, pequeñas figuritas de barro que queremos pasar ahora, por cierto, a plata y a plástico. Y fijaros en la escultura, la cabeza de toro, es curioso que le falta una oreja. O sea, que fue lidiado y el que fuera se llevó una oreja del toro. Y luego en el Museo Municipal del Puerto de Santa María hay 9 obras de Juan de tipo knife que también las he donado yo. Y están ahí en proyecto hacer una sala que sea Juan Costus. Yo es que tengo muchas obras y la verdad me considero más administrador de su obra que propietario. O sea que muchas las he donado siempre a sitios interesantes, también vendo, pero me considero más administrador porque ¿qué hago yo con tantísima obra? Pues que la disfrute todo el mundo, ¿no? Si puede ser. Y en esa onda, pues también a la Fundación Olontia, de Pablo Sicet, que no sé si lo conocéis, es un maravilloso pintor, artista de la época y, bueno, conocedor del mundo del arte impresionante, Pablo Sicet. Tiene una colección de arte y yo dije, bueno, pues El toro enamorado de Juan. ¿Y para qué seguir fingiendo de Enrique? Te los dono. Y él los conserva y de vez en cuando los expone, lo que sea. El toro enamorado me costó muchísimo deshacerme de él, porque fijaros, acordaros del primer vapor y fijaros a dónde llegó Juan. O sea, es que es una cosa absolutamente mágica. O sea, un toro, pues no es un toro, pero sí es un toro, y esos cuernos que parecen una luna, y esos trazos, o sea, absolutamente modernísimos. O sea, es que puede ser de una pintura rupestre hasta lo más moderno de cualquier galería de Nueva York. Es una maravilla. Ese cuadro me costó mucho desprenderme de él, pero pensé que lo mismo, ¿no? Que está bien ahí.
Y el de Enrique, bueno, es para qué seguir fingiendo, es una historia así como muy bonita, pintada sobre un papel que de fondo, no sé si lo apreciáis, pero está pintado sobre unas hojas de una revista que salen todas las caras y por detrás se ven las caras de ellos y tal. Es muy bonito también y además tiene su historia, ¿no? Bueno, continuamos. Se han editado muchos libros sobre Costus en estos años también. Por ejemplo, el primero fue Costus, You Are a Star, de Julio Pérez Manzanares, que es actualmente es profesor y doctor de la universidad en Madrid, en la Universidad Pablo de Olavide, creo que está, ¿no? No me acuerdo ahora mismo, está en una de las universidades de Madrid. Y un día me llamó por teléfono y porque había estado en la Vía Láctea, estaba viendo las fotos, que no eran ni siquiera los originales, de la Vía Láctea, y vio la firma y me localizó, no sé cómo, y me llamó, oye, que le interesaba. Total, acabé yendo a Madrid, acabé dándole datos y cosas y tal, y está escrito por Julio Pérez Manzanares y Mario Vaquerizo. Mario Vaquerizo, entre los dos hicieron el libro, que se publicó, tuvo su éxito. Después hay una profesora de la Universidad de Aviñón, francesa, Magali Dumusol-Esquer, que ha escrito libros en La Movida, Un nom du père, du fils, du todo vale. Fijaros que en la portada, esa es la portada, está un cuadro de Costus y la modelo Damaris. Y este libro, esta mujer de la Universidad de Aviñón, con la cual mantengo contacto frecuente, de hecho espero que venga por aquí, hizo ese libro sobre La Movida. Y en España yo no sé qué pasa, a la gente le piden datos o le piden fotos o le piden documentación y todo el mundo como, ay no. Pues yo sí. ¿Qué pasó? Que le di todas las fotos del mundo, le di todos los textos que podía, todo lo que podía. Al final, medio libro son Costus. Y el otro medio se reparten todos los autores de la época de La Movida, pero medio libro son Costus. Pero es que le di muchísimos datos, porque es que guardarte los datos es un poco absurdo, ¿no? ¿Para qué los quieres guardados? Yo quiero que se sepan, ¿no? Lo comento también porque este libro, por ejemplo, en todas las universidades francesas donde se estudia arte contemporáneo español, ese es el libro de texto. Lo están viendo en Francia, todos los que estudian arte español contemporáneo están estudiando ese libro. Medio libro es Costus. La Magali ha sido la asesora del último documental que se ha hecho en francés en Francia sobre Pedro Almodóvar, se acaba de publicar, no sé si lo habéis visto, estaba en A3 Media o... Bueno, en Canal Plus, ¿no? O Movistar Plus. Hay un documental sobre Pedro Almodóvar maravilloso que Magali... Todo sobre Almodóvar, que la asesora ha sido Magali. ¿Y qué documental, que ha tenido un premio en Burdeos hace poco, qué documental a continuación? La Movida, en francés, por una directora, no me acuerdo del nombre de la directora. ¿Quién vuelve a ser la asesora? Magali. ¿Quién va a salir en el documental sobre La Movida en Francia? Los Costus, os lo digo ya. Estar atentos, pero van a salir un montón. Y luego en alemán, es curioso porque fijaros, hay una profesora de la universidad, no me acuerdo qué universidad, además no sabría decir el nombre, pero vamos, la profesora se llama doña Julia Nolte, y el libro es Madrid Beguet, Die Revolution der Movida, 1977-1985. Y pasó lo mismo, me pidió datos y le empezó a dar fotos y datos y tal, y en alemán tenemos ya un libro donde salen los Costus. O sea, tenemos en español, en francés y en alemán. Y luego la UCA, la Universidad de Cádiz, hizo la segunda edición de este libro de Costus, You Are a Star, pero además hicimos una versión en inglés. Hicimos la edición en español y luego la traducción al inglés. Con lo cual tenemos a Costus en francés, en inglés, en alemán y en castellano, que para eso soy bibliotecario y para eso me he ocupado yo. ¿Y qué más? Muchísimos trabajos académicos, trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, dedicados a su estudio, congresos. En la Universidad de las Islas Baleares, en Palma de Mallorca, organizamos un congreso de 5 días, que vino Julio, vino Magali, vino no sé quién, fui yo, 5 días, que se llamó Costus, el barroquismo de la modernidad. Ha habido exposiciones en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Lille y en Montecarlo. En Lille, por ejemplo, hubo una exposición sobre La Movida. Nos invitaron a Gonzaga y a mí y estuvimos ahí con Robert, ¿quién era? No, el discípulo de Warhol, ¿cómo se llamaba este hombre? Bueno, fotógrafo, discípulo de Warhol. Makos, Christopher Makos, exacto. Christopher Makos, que fue amante y discípulo y actualmente fotógrafo. No sé si os acordáis de las fotos. Warhol, que salía un chico rubio desnudo muchas veces. Ahí sí, ese se hacía desnudos frontales, además de las fotos del chico. Que ya no era tan chico, cuando estuvimos nosotros ya era mayorcito, ya era talludito. Pero muy simpático, muy abierto, muy cariñoso. Nos invitaron a Lille. Y en Montecarlo también se hizo un año que se dedicó a La Movida. Fue un baile de la Rosa, en la cual el invitado de honor era Pedro Almodóvar, no sé si os acordáis, que fue con Olvido y con alguien más, con Viviana y tal. Y había reproducciones de cuadros de Costus, decorando el salón. O sea que
mejor imposible, ¿no? Y hay dos documentales, uno de Soledad Castillo y uno de Ernesto Chicote. El de Soledad Castillo está de libre acceso, si lo buscáis por internet es maravilloso. Y el de Ernesto Chicote es de pago, pero vamos, valdrá €1 o €2 el verlo y merece la pena, está muy bien. Además, entrevistó a mi madre, entrevistó a mucha gente. Se vio aquí cuando hicimos la exposición, aquí, ¿es verdad? Sí. Así que eso, y luego también quería poner esta imagen, porque esto fue el año que organizamos aquí la exposición Jesús, cómo no, qué bien, qué maravilla que hicimos esta foto, con diversos catálogos que se han publicado sobre la obra de Costus. Fijaros que pues está desde el original de aquel de la exposición de este Vijande, hasta los siguientes que he ido haciendo, hasta la escultura del perro Tauro, otro grande de clausura, en fin, hay varios catálogos y tal. Y prácticamente yo creo que con eso vamos a terminar. Yo quería deciros también, bueno, no, hay algo más que os quiero decir, es que en el puerto de Santa María hay una plaza Pintores Costus, también, que se inauguró hace años ya, que la subdelegación del gobierno en la provincia de Cádiz le ha da un diploma a Costus en reconocimiento a su labor y por la cultura y a su obra y demás, que a Enrique lo han nombrado hijo predilecto de la ciudad de Cádiz a título póstumo, y a Juan hijo adoptivo predilecto de la ciudad de Cádiz, también a título póstumo. Eso fue en el año 2009. Y luego lo último que hemos estado ha sido muy bonito, que han puesto una placa en Mallorca, como sabéis, os he dicho antes que Juan nació en Mallorca, en la casa donde nació, que dice: en aquesta casa va passar la seva infantesa, el pintor mallorquí Juan Carrero Galofré, 1955-1989, membre del grup Costus, la ciutat de Palma, en record de la seva tasca, exemple de llibertat, tan creativa com vital i pionera en la visibilització del col·lectiu LGTBIQ, Palma 2022. Estoy muy contento de que en la casa donde nació Juan se haya podido poner al lado de la puerta de entrada esta placa, que bueno, es un lujo que esté ahí, ¿no? Y quiero terminar con esta imagen porque ha ocurrido muy recientemente y me ha impactado tanto las casualidades, si es que se puede decir que existen, la importancia que tuvieron la obra de las muñecas, las muñecas de Marín con la obra de Costus, y que de repente ahora pues tengamos esta muñeca gigante en plena plaza de Callao, en Madrid, tan bonita, tan maja. Me han dicho que la han desmontado, qué pena, ha sido muy efímero, pero bueno, quería terminar aquí en para un anuncio, sí, de Cruzcampo, pero me dijo el alcalde que va a intentar traérsela aquí, no sé si lo va a conseguir o no. Ojalá lo consiga, ¿no? Sería un punto, ¿no? Sería un puntazo. Pues nada, espero que con la presentación hayáis conocido un poco más a fondo la obra de Juan y de Enrique, y que, ya sabéis, hay que ir al eco. Bueno, pues muchas gracias.